Solo a ti, Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Esa es toda la letra. Puedes decir: a ti atribuimos la gloria, la gloria. A ti la honra, poder y majestad. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Vamos a subir nuestra voz. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo, santo, toda la gloria, toda honra, todo poder y majestad sean dadas al Cordero. Alabanza, honra y honor. Digno, digno, digno eres tú, Señor. Digno, digno. Como baba para shereke. Bribaba kandara maiko. Rerebe que yo lo bosandara. No hay nadie como tú, grande y fuerte, todopoderoso. Y al Cordero sea la gloria, sea la honra, por los siglos de los siglos. Vamos, iglesia, tu alabanza determina tu destino. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey no me cansaré de alabar, no me cansaré de adorar. Quien esté cansado puede renovar sus fuerzas en Él. Él es la fuente, Él es la fuente. Él es la fuente. Oh, cantaré cántico nuevo al Dios de mi salvación. Mi alma está confiada en ti, Señor. Mi alma reposa en ti.
Aleluya. ¿Quién podrá contra ti? Señor, tus enemigos fueron esparcidos y tu dulce paz está en medio de mí. Me gozo y me deleito yo. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería, Señor, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Gracias, papá. Adórele, adórele, adórele. Él es digno de tu adoración. Gloria, gloria, gloria. Más, más, más. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Queremos más de ti, Señor, más de ti. Más de ti, Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor.
pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Puede tomar asiento. Si alguien ha traído ofrenda o diezmos, puede, por favor, traer aquí al alfolí en esta hora. Creo que estamos en un espíritu de adoración y adoramos con nuestros bienes. Gracias, José. Aleluya. Tú recibes toda nuestra adoración, Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno. Estoy empapado, ¿ah? ¿Eh? Sí. Hace calor, ¿ah? Será el fuego del Espíritu. Qué hermoso es adorar al Señor, ¿no? Aleluya. Es difícil romper esto, pero vamos a tratar de avanzar. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron cuadernos? 1, 2, 3, muy bien, 10. ¿Cuántos no trajeron cuadernos? Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Cuándo es recuperatorio? Aleluya. Si habremos pasado todos por esa, ¿no? Yo me acuerdo en algunas épocas mías de estudiante de secundario que llamaban por listado a los profesores, ¿no? Entonces, como no habíamos estudiado, decían nuestro apellido y automáticamente decíamos, ¿cuándo es recuperatorio? O si no, éramos muy valientes y íbamos adelante sin haber estudiado y guitarreábamos. Porque no le íbamos a dar el gusto al profesor ese que diga que no estudiamos. Así de guapos somos. Cualquier sanata. Yo me acuerdo una vez no había estudiado nada, me llevé 2 materias, hoy estoy rompiendo el hielo ahora. Me llevé matemática y química en 4º año de la escuela técnica. Y no estudié nada, me fui de vacaciones y volví en marzo. Y dije un lunes, voy a probar a ver, voy a ir a averiguar a la escuela cuándo hay que rendir. Me fui tempranito, menos mal. Estaba la mesa de matemática ahí. Y así como llegué a la escuela a averiguar cuándo se rendía, estaba la mesa y me metí de guapo. Total, jugado por jugado. Análisis matemático. Me dio un profesor un ejercicio de límite. Con tanta puntería que justo ese ejercicio lo sabía. Así que en 2 patadas en el pizarrón salió el ejercicio. Quedó tan asombrado el profesor de la velocidad que dijo, bueno, está bien, está aprobado. ¡Ah! ¿Saben cómo salí yo, no? Más hinchado que galleta en el agua. Dije, ¿dónde está la mesa química? Y fui a mirar, miércoles a las 8. El miércoles te veo química. Y a las 8 aparecí. Y me agarró un profesor que daba física, química y matemática. El turco Aman, judío el hombre. Y me tiró una fórmula de sales en el pizarrón. Me dio la tiza, miré la fórmula
5 minutos, 10 minutos. La tisita daba vuelta en el pizarrón. 15 minutos. Entonces vino el profesor, se me acercó al oído y me dijo: me parece que te equivocaste de mesa, chango. Volvé en marzo. Hasta ahí llegó lo guapo. Así de valiente éramos nosotros, ¿no? Hoy los chicos dicen: no estudié. Te lleva la materia y bueno. Ni amor propio parece que tienen, che. ¿Dónde está el espíritu de guerrero? Aunque no estudié, no le voy a dar el gusto a ese profesor. Aleluya. Me miran algunos y algunas me miran. Bueno, no era ese el tema, pero rompimos el hielo. Hoy vamos a hablar acerca del ministerio del apóstol. Y realmente es algo extremadamente extenso, así que voy a tratar de resumir lo más que pueda para que usted y yo entendamos cuál es el ministerio de un apóstol, porque tal vez algunos de ustedes tengan un llamado a ser apóstoles. O todavía está en la nube adorando. Toin, toin. Si todavía quedó flotando en la adoración, espere que saco una piedra y lo bajo de un ondazo. Bájese acá y métase por favor conmigo. Gloria a Dios. Yo dije que tal vez algunos de ustedes tengan llamado a ser apóstol. Y ahora, usted y yo tenemos que entender que los llamados los constituye el Señor. Entonces no se trata del gusto de uno, pero sí se trata de que uno tiene una afinidad con algo. Y cuando yo empiece a ver cuál es cada uno de los ministerios que el Señor ha levantado y ha preparado, yo voy a empezar a ver qué afinidad tengo. Entonces, preste mucha atención porque hoy comenzamos con el apóstol, el miércoles que viene vamos a hablar del profeta, luego vamos a hablar del evangelista y creo que un sábado, porque no nos alcanzaban todos los miércoles, vamos a hablar del ministerio del pastor y del maestro. Que a veces hablamos de 5, otras veces se habla de 4 ministerios y se unen pastor y maestro. Eso puede ser de una forma o de las dos formas, como usted lo entienda. Lo importante es que usted descubra cuál es su llamado. Y ya vimos cuáles son los dones. Y dijimos que para un llamado se necesitan por lo menos 3 dones. Si usted va a tener un llamado a profeta, usted tiene que saber que el profeta se mueve con don de lenguas, con interpretación de lenguas, y con revelación, muy bien, con palabra de sabiduría y de ciencia, ¿se acuerda? Gloria a Dios. Entonces, hay 2 pasajes fundamentales en los que se señalan los ministerios principales. Primera de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Fíjese que acá Pablo menciona más de 5 ministerios. Hay 5 ministerios importantes, pero hay otros ministerios. Están los que sanan, los que ayudan, los que administran. ¿Habrá algún buen administrador? ¿Cuántos se consideran buenos administradores? 1, 2, 3. Le voy a pasar la economía de mi casa para que me dé una mano porque yo soy un desastre. Pero es necesario que en la casa del Señor haya buenos administradores, que sepan administrar los recursos. Mire, después cuando terminemos en junio, a partir del mes de julio y agosto, vamos a estar hablando de conquistando tus recursos. Porque un ministro sin recursos va a ser muy difícil. Entonces tenemos que aprender a ser buenos administradores de los recursos. ¿Qué le parece? Aleluya. Bien. Y Efesios 4, 11, 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe,
al conocimiento del Hijo de Dios. Acá están los motivos. ¿Para qué Dios constituye esos 5 ministerios? ¿Sí? Para edificar al cuerpo, para que lleguemos a la estatura de Cristo, ¿sí? A la plenitud de la fe. Aleluya. Este texto bíblico nos indica claramente por lo menos 4 verdades. Ahí puede anotar. Número 1, todos estos ministerios están vigentes hasta que la edificación del cuerpo de Cristo sea completada, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Usted se va a encontrar con predicadores, y especialmente ahora que tenemos redes sociales, usted encuentra infinidad de predicadores y se va a encontrar con posturas teológicas de algunos predicadores y de algunas denominaciones que hablan de que el ministerio del apóstol no existe, que el ministerio del profeta no existe y que el único ministerio es el ministerio del pastor, ¿sí? Pero Efesios dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Y como la iglesia todavía está evangelizando, todavía hay gente que se está convirtiendo, esa gente todavía no está a la estatura de Cristo, inclusive nosotros que tenemos ya unos cuantos añitos, algunos más que otros, otros pocos, un poco más, ¿sí? Todavía no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Algunos somos medio lentos para crecer. Yo hace 47 años que estoy en los caminos y todavía me cuesta. Y no he llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire, y para nosotros lo apostólico lo descubrimos cuando yo tenía 34 años y desde los 7 años voy a la iglesia. Entonces, todo nuevo para aprender, un montón de cosas. Entonces, los ministerios están vigentes, amado. No se deje llevar, se lo van a fundamentar, se lo van a decir, le van a citar escrituras, pero usted tiene que saber que si la iglesia todavía no llegó a la estatura de Cristo, es necesario. La iglesia oficial, la iglesia católica, cuando fue creada allá por el siglo IV, con Constantino, empezó a manejar ciertas cosas y luego entró en una época de oscurantismo. Y muchas cosas que eran muy comunes para la iglesia naciente de los apóstoles del siglo I, del siglo II, empezaron a ser dejadas de lado, porque la iglesia tomó una autoridad de manipulación. Entonces todo lo que los sacerdotes decían era lo que se hacía. Pero Dios, que no está sujeto a un dogma o a una doctrina eclesiástica de hombres, Dios se las ingenió para traer un avivamiento y despertar hombres que verdaderamente buscaban del Señor, y a través del Lutero y del protestantismo se empezaron a descubrir cosas, o mejor dicho, a redescubrir cosas que estaban en la palabra pero que no eran manejadas, porque la palabra estaba toda en latín, entonces la gente no podía leer. Los únicos que sabían latín eran los sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Qué le parece? A partir de ahí sería muy largo hablar de la historia, pero Dios comienza a traer verdades escriturales y empieza a aparecer el ministerio de la fe, el ministerio de la salvación, el ministerio de la iglesia, de todos los creyentes, no solamente de unos pocos, ¿sí? Y Dios comienza a traer, y en los años 1880, más o menos 1890, empieza el mover del Espíritu, y por allá por 1910 comienza todo lo que es las lenguas y el hablar en lenguas, y muchas iglesias adoptaron el tema de la lengua y hablar en lenguas. Otras iglesias empezaron a hablar de la santidad, traído desde Juan Wesley en el 1750. Y en estos últimos tiempos, desde 1960 en adelante, el Señor trajo luz sobre el ministerio apostólico y profético. Y a partir de ahí comenzamos a descubrir cuáles eran estos ministerios y cómo se desarrollaban esos ministerios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que todos estos ministerios están vigentes. Amén. Gloria a Dios. Número 2, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Él nunca delegó esa función a nadie. Él está vivo y sigue gobernando su iglesia. Y Él mismo es el que da estos dones a los que Él quiere, con los que capacita a su siervo para ministerios específicos en el cuerpo. Número 3, la iglesia es un cuerpo, no muchos cuerpitos. La iglesia es un cuerpo, es un organismo, no una organización.
La organización tiene que estar al servicio del organismo y no el organismo al servicio de la organización. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo comenzó en el Pentecostés, fue el bautismo del Espíritu Santo, los apóstoles y los demás que estaban con ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a predicar y con la primer prédica de Pedro se convirtieron ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Tiene miedo? Vamos, a mí me gusta dar clase. ¿Quién da más? ¿Cuántos se convirtieron? ¿3 o 5? 3.000 se convirtieron, ¿sí? Luego en otra prédica se agregaron 2.000 más. Y en cuestión de 2 prédicas había 5.000 cristianos. Hoy hacemos 5.000 prédicas y tenemos 2 cristianos. Qué poder se perdió en medio de los tiempos, ¿no? Ahora, dice la palabra, cuando usted lee en el libro de los Hechos, que todos esos cristianos compartían tiempos y eso, y empezó a haber necesidad, y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros que estamos ocupados de orar y de predicar la palabra, tengamos que dejar ese tiempo para atender a las viudas, porque había viudas que no tenían quien las sostuviera y no había planes sociales como ahora, ni ningún tipo de ayuda estatal. Entonces dijeron, vamos a organizarnos. El organismo vivo se organizó para tener un grupo de personas llenas del Espíritu Santo, con buen testimonio, que atendieran a las viudas, ¿sí? Entonces, la organización es el resultado de un organismo, pero no al revés. La organización sirve al organismo, pero no el organismo a la organización. ¿Me sigue hasta ahí? Aleluya. Y es un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un ministerio, usted no es ministro únicamente de esta congregación. Usted es ministro de la iglesia de Cristo. Y donde Dios te quiera utilizar, no usar, utilizar. A mí me gusta esa palabra, porque el diablo te usa, Dios te utiliza. Cuando usted usa algo en su casa, después cuando se gasta lo tira. ¿Sí? Pero Dios te utiliza y cuando te cansas te renueva las fuerzas. ¿Vio qué diferencia, no? Ahora, cuando Dios te quiere utilizar, donde Dios te quiere utilizar, con quien Dios te quiere utilizar, tú si eres un ministro reconocido y habilitado, estás habilitado por Dios para edificar. Recuérdese que es para edificar a la iglesia. Entonces, eso significa, no es para traer hermanitos de otra congregación a nuestra congregación. Qué silencio, ¿eh? Donde cada uno congrega, es una cuestión de cada uno. Donde Dios lo pone, donde está cómodo, donde se identifica con la casa, eso te da identidad. Pero para edificar somos todos cristianos. No estamos para competir entre congregaciones, estamos para edificarnos, ¿sí? Para restaurar. Cuando tú ves que tu hermano o tu vecino, aunque congregue en otro lado, pasa necesidad, es el tiempo de orar, es el tiempo de activar, es el tiempo de restaurar, es el tiempo de levantar, es el tiempo de sanar. Donde Él congregue es donde Él va a servir al Señor. Pero la tarea que Dios te da, cuando tú lo ves, tienes que cumplirla. Entonces, tu ministerio no empieza ni termina en estas 4 paredes. Tu ministerio es todo el mundo. Cuando te vas de vacaciones, está de vacaciones tu cuerpo, pero tu espíritu está activo. Espero. Algunos dicen amén, pero ¿está activo tu espíritu o no está activo tu espíritu? O te tomás vacaciones de orar, vacaciones de leer la palabra. Y si hay alguien que está necesitado, aunque porque no lo conozco, no lo ayudo. Yo estoy de vacaciones. No, mi amado. Uno tiene que ir con sus antenas espirituales siempre encendidas. Porque tal vez Dios te quiere utilizar aún en tus vacaciones para rescatar un alma del infierno. Y el tiempo es precioso y no se recupera.
Si perdiste la oportunidad de hablar de Cristo, te la perdiste. Te la perdiste. Y tal vez Dios va a utilizar otra, pero la corona de ese es para el otro, no para ti. ¿Ah? Están muy serios, mi amado. Me da no sé qué seguir. Están atentos, gracias Lili. Bien. Características del ministerio de apóstol. Jesucristo confirió amplios poderes al ministerio de apóstol. El apóstol es un enviado de Jesucristo y actúa en su nombre. Se le asignan al ministerio de apóstol atribuciones y funciones que surgen de los ministerios de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús fue rey, fue sacerdote y fue profeta. Un apóstol reina, es sacerdote y es profeta. ¿Me sigue hasta ahí? Ya vamos definiendo cuál es la función y el ministerio de un apóstol. Reina, ¿de qué manera? Cuando un apóstol va a donde va, el reino de Dios se establece. Cuando el apóstol se manifiesta el orden del reino de Dios. Cuando un apóstol va a donde va, el reino de Dios va con él. Los demonios se tienen que sujetar. El clima tiene que cambiar. Sí o sí. Los que están murmurando se tienen que callar, porque saben que hay un apóstol, aunque no lo sepan conscientemente, pero inconscientemente saben que hay una presencia diferente en el ambiente y esa presencia está siendo portada por alguien que ha sido llamado para ser apóstol. Trae reino, trae gobierno, trae autoridad. Es sacerdote, intercede ante Dios por los hombres. Amén. Gloria a Dios. Y es profeta. Por lo tanto, el ministerio del apóstol recibe toda autoridad de Cristo. El apóstol Pablo fue el único apóstol del cristianismo temprano que habló de su ministerio. En la segunda epístola a los Corintios transmite referencias esenciales sobre el significado del ministerio de apóstol. Mire, el ministerio del apóstol es el ministerio, número 1, el ministerio del nuevo pacto. Usted sabe que nosotros en la Biblia tenemos dos títulos grandes, ¿verdad? A ver los que más conocen de Biblia. Muy bien, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. En algunas Biblias más antiguas dice Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto está relacionado con las leyes que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel, ¿sí? Pero el Nuevo Pacto está relacionado con el cumplimiento vivo de esas leyes, porque Jesús es el portador de todas las leyes y es el que da sentido a las leyes. ¿Me sigue bien hasta ahí? Dice el apóstol Pablo que el antiguo pacto era un pacto de muerte, pero el nuevo pacto es un pacto de vida. ¿Por qué? Porque los judíos, tratando de agradar a Dios, cumpliendo el nuevo pacto, lo transgredían continuamente y por eso continuamente, todos los años, una vez al año, tenían que presentar un cordero sin mancha, sin defecto, que el sacerdote tenía que sacrificar y con la sangre de ese cordero tenía que rociar a todo el pueblo y luego tenía que sacrificar el cordero, quemarlo en holocausto y luego tenía que entrar al lugar santo con todos los sacerdotes, quemar incienso, comer de los panes sin levadura, encender el candelabro de 7 brazos y luego el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. Y ahí tenía que hablar con Dios por todos los pecados del pueblo. Y si Dios aceptaba la ofrenda y perdonaba los pecados del pueblo, el sacerdote salía vivo de ese lugar. Pero si Dios no aceptaba la ofrenda, porque no había sido hecha con un corazón sincero, había sido hecha como un simple ritual, no era el animal que realmente tenía que ser, el sacerdote se moría ahí adentro. Por eso al sumo sacerdote tenía en su vestido unas campanitas que sonaban para escuchar del otro lado que todavía estaba vivo, porque nadie más podía entrar a ese lugar. Y luego le ataron un cordón a la cintura
y entraba con una soga porque si se moría ahí adentro y nadie podía entrar, porque el que entraba también se moría, con la soga lo sacaban para afuera. ¿Sí? ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? Pero la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que todo ese ceremonial y toda esa ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel eran sombra de lo que iba a venir a ser en Cristo. Y que Cristo, como sumo sacerdote, se ofreció una vez y para siempre. Es decir, que su sacrificio fue un sacrificio perfecto. El sacrificio de los animales era imperfecto. Todos los años había que ofrecer un nuevo sacrificio. Todos los años había que pedir perdón por los pecados. Pero el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque era el reemplazo de ese animal. Estoy dando clase de teología. Pero para que podamos entender todo el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, ese pacto nuevo es un pacto para vida. Entonces, el ministerio del apóstol es el ministerio del nuevo pacto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si alguien viene a decirle que es un apóstol y le habla acerca de guardar los rituales de la ley, le digo porque usted lo va a ver también en las redes sociales, hay un despertar del judaísmo muy fuerte. ¿Sí? Entonces, hay gente que, habiendo sido cristiana evangélica, se dejó seducir por una corriente judaica, ¿sí? que hablan de que, no me sale la palabra ahora, el judío mesiánico, que hablan del mesianismo. Entonces dicen, nosotros tenemos toda la raíz judía, pero también agregamos al Mesías. Pero resulta que después en la enseñanza le enseñan a la gente a cumplir con todos los rituales judíos. Entonces, por ejemplo, en esta semana que estamos transitando, hay una fiesta judía muy importante que los judíos celebran que se llama Shavuot. Y Shavuot es cuando el pueblo de Israel recibe la ley en el monte de Dios para vivirla. ¿Sí? Entonces hacen todo un ritual, toda una ceremonia, toda una fiesta, ¿sí? que coincide con la fiesta de Pentecostés. ¿Me sigue? Entonces, estos judíos mesiánicos hacen todo el ritual, ponen el candelero, prenden el candelero, hacen la comida que se come en esa época, que comen los judíos. Ahora, usted y yo no somos judíos, nosotros somos gentiles. Está muy serio. Ay, me da miedo. Santo. Es interesante. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es lo más fuerte? Porque usted dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo hacer una fiestita con los alimentos? El tema es que si yo me dedico a eso, yo perdí la esencia de que Cristo cumplió con eso. Entonces le estoy rindiendo culto a esa celebración y no culto a Cristo. Y usted me dice, bueno, pero podemos hacer la fiestita y darle culto a Cristo y decir gracias, Señor, porque esto también te representa. Bueno, no hay problema. Dentro de toda la enseñanza de los judíos mesiánicos, esto va para los hombres, también enseñan que hay que circuncidarse. ¿Sí? Entonces usted tiene que poner el prepucio de su miembro para que alguien autorizado le corte la pielcita. Entonces, eso es judaizar. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino para circuncidar mi corazón. Y la palabra de Dios dice y le dice al pueblo de Israel, por tanto, circunciden vuestro corazón y no vuestro prepucio. Porque la circuncisión del prepucio era la marca y la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero la obra que Dios hace en nuestro corazón es la señal del nuevo pacto que Dios hace con nosotros. De nada sirve que yo haga una obra en mi carne si mi espíritu sigue estando muerto o sigo viviendo en pecado. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Por eso todos los años un sacrificio.
Si usted quiere todo esto, le estoy resumiendo el libro de Hebreos, pero puede leer el libro de Hebreos. Y dice, por tanto, Cristo hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre, para que ya nosotros no tengamos que estar como el pueblo de Israel todos los años ofreciendo un sacrificio. Y si no hubiese sido perfecto, Cristo estaría siendo crucificado todos los años. Se lo estoy parafraseando. Pero como es perfecto, Cristo murió una sola vez y para siempre, para que nosotros recibamos esa perfección en nosotros. Entonces, el mensaje apostólico es un mensaje del nuevo pacto, no un mensaje del antiguo pacto. Y como el antiguo pacto era de muerte, yo no puedo estar predicándole a usted de condenación. Yo no puedo decirle, porque usted y yo somos todos pecadores y vamos a arder en el infierno. Eso es una prédica de condenación. Y si usted no paga penitencia delante del Señor, Dios no le va a perdonar sus pecados. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Dice, pero la palabra del nuevo pacto dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es una licencia para que nosotros andemos pecando. Todo lo contrario, porque la gracia es más fuerte que la ley. La gracia no es una licencia para andar pecando. La gracia es un poder de Dios para librarnos de pecar. Y si usted tiene luchas con el pecado, pida la gracia del Señor. Pida el poder del Espíritu. Ese es el mensaje del nuevo pacto. Hay un poder vivificador, hay un poder transformador, hay un poder que te pone por encima de todas las cosas que haya en este mundo. Hay un poder de Dios derramado a través de su Espíritu para que tú recibas todo el poder. Jesús dijo, recibiréis poder. No solamente poder para hacer milagros, no solamente poder para sanar, sino poder para vencer toda tentación. Si no, usted y yo nos andamos arrastrando todo el tiempo, pobrecito de nosotros, y el poder de Dios queda en la nada. Pero Dios dio ese poder a través del Espíritu Santo. Y poder para decirle al enemigo, déjate de embromar, no me venga a molestar, porque si me venís a molestar te voy a dar una paliza. Mi amor, te vamos a picar. Usted sabía que yo le he enseñado a más de uno lo que aprendí de papá Ronnie en su oración. Él a la mañana ora y le da orden a su cuerpo que su cuerpo no se cansa en ese día, ni se enferma. Y le da orden al enemigo y le dice, diablo, no te vengas a meter en este día, porque si te metes en este día vas a recibir una gran paliza. Es conciencia. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Deje de pelear con su jefe. Deje de pelear con su compañero de trabajo. Deje de pelear con su vecina que le tira la basura en la vereda. Empieza a pelear contra los demonios que se manifiestan. Pero usted tiene que tener conciencia de que usted es un hijo de Dios, es un guerrero, está lleno de poder. Dios le dio poder no para andar corriendo para que alguien lo esté orando, sino para usted pararse, plantarse y decir, diablo inmundo, a partir de ahora no te vas a hacer más el vivo conmigo. Estás descubierto, te voy a dar una paliza de las que menos te esperás. Porque usted tiene autoridad. No lo veo muy convencido. Dígame amén con toda firmeza. Empieza a practicarlo y va a ver el resultado, porque esto es práctica, mi amado. Tal vez usted no está muy convencido. Practíquelo. Practíquelo y va a ver que no me molesta más para que vaya a orar a ungirle la casa. Se lo digo en chiste y se lo digo en serio. Estábamos hablando con una persona de mucha confianza anoche y me muestra a esa persona unas cosas que se hizo en el cuerpo. Entonces le digo, a ver, ya tenés conciencia, corazón. Hace 2 o 3 días me llamaste que tuviste una lucha espiritual, que se te manifestó una persona, que quedaste toda asustada, me pediste que ore y ahora me mostrás que te hiciste estos tatuajes y esto. Si vos ya tenés conciencia, ahora si vos vas a andar abriendo y cerrando la puerta cada rato, no me vengas, joder, para que ore. Aceptá el consejo.
¿Le preguntaste a Dios si te podías hacer esos tatuajes? Si no le preguntaste a Dios, está en un problema. Porque el tema es que nosotros nos metemos en bollos nosotros. No hay que echarle toda la culpa al diablo. A veces nosotros le abrimos la puerta al diablo. Y después andamos pidiendo ayuda. Mi amado, crezcamos en eso. Uno puede ayudar a un niñito que se cayó, que se tropezó, pero si usted ya es grande, ya sabe caminar, ¿verdad? Y si usted sale conmigo a la vereda y vamos caminando y se tropieza, ¿qué le voy a decir yo? Primero me voy a reír. Porque usted también se va a reír. Y después le voy a decir, levantate, cabezón, dale, está dando vergüenza ahí. Dijo una persona grande, la fui a ver cómo estaba patinando, entonces me dice, mirá cómo hago paloma, prum, 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 tropezar. Le digo, más que paloma parece una gallina vieja. Pero claro, si ya es grande, levántese, ¿verdad? No sé por qué estoy diciendo esto. El ministerio del nuevo pacto. ¿Qué incluye ese ministerio del nuevo pacto? Vamos a volver, me estoy yendo por la rama. Santo, me parece que voy a tener que dar segunda clase. El ministerio del apóstol es el ministerio del Espíritu. Alguien que me pueda buscar 2 Corintios 3, 6, 8. Y otro que me busque Hechos 8, 14, 17. Segunda de Corintios 3, 6, 8 y Hechos 8, 14 al 17. ¿Quién me lee el primero? Segunda de Corintios. Fuerte y claro. ¿Nadie encontró? ¿Está ahí? El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Y Hechos 8:14? Bueno, vamos. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. No está bien ahí. Fíjese eso. Felipe estaba predicando. Felipe era uno de los que atendía a las viudas. Vino la dispersión, vino una persecución en Jerusalén. Felipe se va a Samaria. Comienza a predicar, la gente se convierte, pero no habían recibido el Espíritu Santo porque Felipe era un evangelista. Pero dice la palabra que cuando los apóstoles se enteraron que estaba siendo predicado el Evangelio y que la gente se estaba convirtiendo, ¿qué hicieron? Mandaron 2 apóstoles para que ellos impusieran la mano y la gente recibiera el Espíritu Santo. Entonces el ministerio del apóstol es el ministerio del Espíritu, por medio de la imposición de las manos. Número 3, es el ministerio de la justificación. ¿Qué significa la justificación? Somos hechos justos. Aleluya. El apóstol Pablo escribe, y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, lo que vimos recién, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El apóstol establece una diferencia fundamental entre la ley mosaica y la ley de Cristo. Número 4, el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18, 19. Exhorta al arrepentimiento y conduce al hombre a experimentar la proeza redentora de Dios que se consumó en Jesucristo. Número 5, embajador en nombre de Cristo. Pablo dice, así que somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Número 6, ¿no? Administradores de los misterios de Dios. Pablo utiliza el término administrador en relación con los misterios divinos. Esto sugiere que también le ha sido confiada al ministerio del apóstol la tarea de comunicar y clarificar revelaciones de Dios, es decir, misterios. Forman parte de ello, por ejemplo, la elección de los gentiles, o sea, aquellos que no son judíos, y el arrebatamiento de la comunidad nupcial en el retorno de Cristo. Si después tiene preguntas, vamos con las preguntas. Número 7. El ministerio de la palabra. Es el encargado, yo le dije recién, los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que orar y predicar la palabra. Esa es nuestra tarea. Otros tienen que hacer otras tareas, ¿sí? La palabra está guardada y reservada para que sea mantenida a través de los tiempos y de las generaciones a través de los apóstoles. Número 8. Orientación hacia el día del Señor. Es otra característica esencial del ministerio de apóstol. El apóstol Pablo escribe a la comunidad de Corinto, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Virgen pura es una imagen de la comunidad nupcial escogida por Jesucristo, la cual a través de los apóstoles es preparada para el retorno de Cristo. ¿Amén? Hay 3 clases de apóstoles, conforme a la Escritura. Número 1, los 12 apóstoles. Son los primeros. Le digo, algunos dicen que todavía que no existe más el ministerio del apóstol, porque para ser apóstol hay que haber visto a Cristo cara a cara. Entonces por eso dicen, todo terminó con los 12 apóstoles, ¿sí? Y agregan a Pablo porque tuvo la visión donde quedó cegado, ¿va? Lo mismo dicen aquellos con los profetas. No hay más profetas. Los profetas fueron hasta Juan, porque la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan. Lo que el pasaje está hablando es que los profetas hasta Juan fueron los profetas que anunciaban a Cristo. Pero usted se encuentra la misma palabra en el libro de Hechos y en otro de los escritos de Pablo, que había gente que profetizaba. Y estaban, por ejemplo, las hijas de un tal Esceva, que eran profetisas. Y dice la palabra que cuando Pablo estaba por volver a Jerusalén, vino un profeta llamado Agabo, que agarró el cinto de Pablo y daba a entender cómo el dueño de ese cinto iba a ser llevado esposado por causa del Evangelio, ¿sí? Entonces, hay profetas que se mencionan en la palabra, y los profetas después de Juan son profetas que cumplen 3 funciones. ¿Se acuerdan las 3 funciones? Estoy haciendo repaso de alguien que mencionó esas cosas antes. La palabra de profecía es para exhortar, consolar y edificar, ¿sí? Si usted recibe una palabra que no está dentro de esas 3 cosas, hágala a un ladito, y fíjese que la palabra profética es lo único que Dios nos permite juzgar. Usted puede juzgar la palabra profética, ¿sí? No se case, no se enamore, no la siga. Anótela, apúntela, escríbala, guárdela, medítela. Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a cumplir? Hay palabras que son para ahora, hay palabras que son para dentro de un mes, hay palabras que son para dentro de años. Me iría en el tiempo en darle ejemplos, ¿sí? Entonces, tenemos 3 tipos de apóstoles. Los primeros son los 12. El segundo grupo son los apóstoles del primer siglo, que junto con los 12 establecieron el fundamento de la iglesia para todos los siglos. Usted se va a encontrar, si estudia historia eclesiástica, la historia de la iglesia, durante los 3 primeros siglos aparecieron gente en distintos lugares que se les llama padres de la iglesia.
Los padres de la iglesia fueron personas que mantuvieron la doctrina, que enseñaron la doctrina cristiana y en ciertas regiones eran los referentes. Que la palabra no lo alcanza porque nosotros tenemos la palabra de Dios hasta el Apocalipsis, hasta Juan, ¿sí? Pero muchos hombres de Dios continuaron con la labor apostólica de mantener la fe de la iglesia. Acuérdense que la iglesia estaba siendo perseguida, se reunían en catacumbas, eran cuevas bajo tierra, porque no había libertad de predicar la enseñanza del Señor. Entonces estos padres de la iglesia fueron los que mantuvieron viva la doctrina para no desviarse, ¿sí? Y el tercer grupo es el ministerio apostólico de carácter permanente hasta nuestros días. Según Efesios 4:11, ya lo leímos, Cristo sigue dando a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Pregunta? No. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? Qué silencio, ¿eh? Paso. Bien. ¿Cuáles son las atribuciones de este tercer tipo de ministerio apostólico? Número 1, evangelizar. Apóstol quiere decir enviado, es un enviado al mundo. Es el hombre que está más cerca del corazón de Dios y arde con el mismo deseo de Dios de que el evangelio llegue a todo el mundo y a toda criatura. Número 2, acompañar la evangelización con prodigios, señales y milagros. Número 3, fundar iglesias. Número 4, supervisar las iglesias con autoridad apostólica. Intercede por ellas, enseña la sana doctrina, alienta, instruye, corrige errores, disciplina a los impenitentes. Santo. Gracias por el amén. Esta supervisión y ministración se realiza mediante visitas personales, cartas, el envío de delegados apostólicos. Ser la autoridad principal en la estructura eclesial. No piramidal, sino la estructura principal, la autoridad principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 Corintios dice textualmente, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después, entonces hay un orden. 3 principios fundamentales del ministerio apostólico. Número 1, principio de la pluralidad. No hay un solo apóstol. Y en una congregación puede haber más de un apóstol. Ese es el principio de la pluralidad. ¿A cuántos estableció Jesús? 12. Los llamó a 12. ¿Por qué no llamó a uno? Porque es un principio de pluralidad. ¿Sí? Y en ese principio de pluralidad hay un número mínimo. ¿Cuál es el número mínimo de la pluralidad? 2. Jesús los envió de 2 en 2 a predicar en el Evangelio. Es decir, que es necesario para que una iglesia sea sana, para que una iglesia sea bien edificada, que haya por lo menos 2 apóstoles. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Si no tenemos 2 apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No saben? ¿Qué hacemos? Por eso, si no sabemos, cerramos la iglesia. Tenemos que buscar, tenemos que edificarnos, tenemos que buscar que Dios levante los apóstoles, levante los profetas, levante los evangelistas. Mi hermano, usted no vino acá para sentarse y calentar la silla. Usted vino para adorar al Señor, usted vino para recibir palabra, pero esa palabra es para que usted sea edificado, para que usted crezca, para que usted descubra sus dones, descubra su ministerio, porque eso es lo que nos va a hacer que podamos edificar juntos la iglesia de Cristo. Obviamente eso requiere de esfuerzo. Y ahí es donde a veces tenemos el problema. Y yo tengo que decírselo como apóstol. Porque a veces no queremos hacer el esfuerzo. Porque a veces nos queda cómodo que otro lo haga por nosotros. Pero lo que usted tiene que saber es que todos vamos a tener que dar cuenta delante del Señor.
Y dice la palabra que hasta nuestra palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Y una palabra ociosa es una palabra que no produce fruto. ¿Sí? Entonces, antes de seguir cómodos en la vida cristiana, desempolvémonos y pongámonos manos a la obra para cumplir la tarea a la cual hemos sido llamados. Porque el futuro del Evangelio está en tus manos. Algunos se perdió la oportunidad de decir amén. Si no, pregúntese esto, ¿qué hubiese pasado si hace 200 años atrás la Iglesia de Cristo se hubiese echado toda a descansar y nadie más predicara? Listo, ya somos salvos, cuidamos nuestros hijos. ¿Qué sería de usted y de mí? Pregunta, ¿qué va a ser de la próxima generación? Esa generación, esa próxima generación, ¿dependen de usted y de mí? Es fuerte, pero no puedo dejar todo librado. Bueno, están las redes sociales, hay un montón de predicadores, que la gente que no conoce a Cristo navegue por internet y algún mensaje le va a pegar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me sigue? Entonces, si nos faltan apóstoles, tenemos que descubrirlos nosotros acá. Si no, tenemos que ir a contratar a algún apóstol de otro lado para que venga acá. Eso sale plata, mi hermano. Sí. Pero ¿sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo triste de eso? Que eso ha pasado con todos los ministerios. Hay iglesias, aún iglesias tradicionales, que se quedaban sin pastor y buscaban algún pastor que viniera a pastorearlos, sin darse cuenta que había pastores dentro de la congregación. Dios ha provisto todas las cosas. Usted es el recurso. Sus manos son el mejor recurso que Dios tiene. El evangelismo y la evangelización no va a venir por los grandes evangelistas de antaño. ¿Me sigue? No va a venir por los Billy Graham, por los Luis Palau, va a venir por usted. Una iglesia viva que entiende que Dios la llamó para hacer cosas grandes. Grande, mi amado. Cuando usted empieza a mirarse quién es usted en Dios y empieza a darse cuenta, por eso practique, porque cuando usted se empieza a dar cuenta que Dios le dio autoridad sobre el enemigo, y cuando el enemigo venga contra tu vida y vos lo empiezas a reprender y veas que la cosa resulta, entonces te vas a animar a ir a ver a tu vecino que está enfermo y a decirle, ¿no quiere que ore por usted? Y tus manos van a ser mensajeros de una sanidad, de una salvación. Es fácil. El tema es que el diablo te tiene encerrado en que sos una pobre persona. El diablo utilizó un montón de frases desde que eras niño. No vas a alcanzar, no vas a llegar, no servís para nada. ¿A dónde estás soñando? Esos son todos sueños, nunca lo vas a lograr. El diablo utiliza las voces de las personas a nuestro alrededor. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es suficiente. Si lo crees, Dios lo hace. ¿Qué iba a preguntarme, mamá? Me preguntaron. El don de apóstol también sobrecae en la mujer igual, ¿no? Sí, Dios no hace acepción de personas,
y la iglesia no es machista. Hay algunos que no reconocen el apostolado de la mujer. Siempre hay alguno que va en contra de lo que Dios quiere hacer. O sea, Dios toma diseños y el diablo quiere establecer antidiseños. ¿Sí? Entonces, y siempre se va a manifestar primero lo del diablo antes que lo del Señor. Para que quede desacreditado, entonces cuando Dios levanta, lo que está desacreditado no se recibe. ¿Me entiende? Pero el apostolado es tanto para el hombre como para la mujer. Acuérdese que tiene que ver con autoridad. ¿Va? Aleluya. ¿Sigo? ¿Cómo estamos de tiempo? 12 menos cuarto. Son 10:10. ¿Me aguanta 5 minutos? ¿Aplico autoridad? Bien. Segundo, principio de unidad. La pluralidad funciona en la unidad. Eran 12 apóstoles, pero había una sola iglesia en Jerusalén. Los 12 formaban un solo ministerio, un solo equipo apostólico. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Había una sola iglesia en cada ciudad. Mire cómo el diablo ha trastocado todo esto. Entonces, un lenguaje que nosotros tenemos que erradicar. En Rawson no hay como 50 iglesias. En Rawson hay como 50 congregaciones, pero hay una sola iglesia. ¿Entiende la diferencia? Hay como 50 grupos que alaban al Señor, pero hay una sola iglesia. Nosotros tenemos que cambiar el lenguaje. Bien, y tercero, principio de la autoridad. Este principio hace posible que la iglesia sea cuerpo. Cristo es la única autoridad absoluta en el cuerpo, es la única cabeza, los demás somos todos miembros. ¿Amén? Aleluya. Tengo mucho más, pero como esto después lo vamos a hacer cuadernillo. ¿Le parece? Sí, para no extendernos más en el tiempo, güey. Me quedan como 20... Ah, no. Me quedan como 4 hojas. Próximo miércoles. Me lo están pidiendo los que tienen los próximos talleres. O sea, pillines. Para tener más tiempo para prepararlo de ellos. Bueno, a ver qué me queda. 2 hojas me quedan. No, pero lo va a entender, mi amado. Después le vamos a preparar el cuadernillo y usted se lleva el cuadernillo. Características del don apostólico. Requisitos para funcionar en un ministerio apostólico. ¿Se lo leo rapidito? Bueno. Características. Cuando hablamos de la palabra carisma, hablamos de dones, ¿sí? Y cuando hablamos de la palabra querigma, estamos hablando de la enseñanza, ¿sí? La revelación de Dios. Y la palabra didaque son palabras en griego. La palabra carisma, ¿sí? Es dones. La palabra querigma es la revelación de Dios. Y la palabra didaque es la enseñanza, la doctrina, ¿sí? Entonces, la característica del don apostólico, acuérdese, don apostólico, no ministerio apostólico, es el carisma de la evangelización, es decir, el don de la evangelización, los carismas o dones del Espíritu, el don de la comunicación, el apóstol es predicador y maestro, el don de la ejecución, este es uno de los aspectos que diferencia el don apostólico del profético, ¿sí? El apóstol tiene el don de ejecutar la visión. El profeta recibe la visión. El apóstol ejecuta la visión. ¿Va?
y el don de gobierno y paternidad. ¿Bien? Requisitos para funcionar en un ministerio apostólico. Número 1, tener un llamado, una convicción personal de parte del Señor. Número 2, haber tenido un ministerio reconocido en un presbiterio, en la edificación de una congregación local. Cuando usted lee Hechos 13, 1-3, se encuentra con Saulo y Bernabé que estaban ministrando en la iglesia local, hasta que en un momento el Espíritu Santo dijo, apartadme a estos para la obra a que los he llamado. Entonces les impusieron las manos y los enviaron como apóstoles. Mientras tanto no eran apóstoles, eran evangelistas, maestros, estaban pastoreando la iglesia. El Espíritu Santo reconoció todo el trabajo de ellos y los apartó como apóstoles. ¿Sí? Reconocimiento de presbiterios o iglesias. ¿Sí? No es que alguien se pone el cartel de apóstol y ya está. No, la iglesia lo reconoce, los presbiterios lo reconocen. Lo comienzan a llamar apóstol. ¿Va? 4, estar unido y sujeto a una red apostólica que confirma y reconoce su ministerio apostólico. No hay llanero solitario, no hay gente suelta, sola. Carga y pasión de un apóstol. Tiene carga y pasión por la extensión del reino de Dios. Tiene carga y pasión por dar a conocer a todos el misterio revelado. Tiene celo para que la iglesia sea edificada según la sana doctrina. Si algo está erróneo, si algo está equivocado, si algo está dando vuelta, ahí va a ir enseguida para corregir, para sacar, para poner. Tiene carga y pasión por la calidad y la santidad de la iglesia. No por la cantidad, sino por la calidad y la santidad de la iglesia. Tiene carga y pasión para que toda la iglesia alcance la plenitud de Cristo. Amén. Bueno, mi amado, algunas cosas fueron breves, en algún momento vamos a profundizar lo que vimos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Pero le dejé para que mastique, para que tenga, guarde y reparta. Amén. El miércoles que viene vamos a hablar del ministerio del profeta. Aleluya. Oramos. Padre Todopoderoso, te damos gracias, bendito Rey. Gracias por este espíritu de aprendizaje en cada uno de mis hermanos. Señor, queremos aprender y al aprender no queremos acumular conocimiento en nuestra mente, sino que queremos aplicarlo en nuestra vida para ejecutar todo aquello para lo cual tú nos capacitaste, nos llamaste, nos estableciste, Señor, y desarrollar, Señor, todo el don, todo el ministerio que has puesto sobre nosotros a fin de edificar, Señor, y extender tu reino a toda criatura. Gracias, Padre. Revélate a mis hermanos en la noche cuando duermen. Revélate a través de tu palabra. Revélate, Señor. Amonéstanos para querer más, para crecer más, para no ser conformistas. Estar conformes, pero no ser conformistas, Señor. Sabiendo que tú tienes más para darnos, que hay más de ti, bendito Rey. Padre, úrgenos a avanzar y a crecer en tu obra. Gracias, bendito Rey. Que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nuestros corazones. Guárdanos, Señor, ahora a nuestro regreso. Prepáranos para volver a encontrarnos y alabarte juntos, bendito Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.